¿Alguna vez ha reflexionado sobre la arraigada necesidad de validación externa que a menudo nos impulsa? ¿Ha sentido el abrumador peso de la meticulosa gestión de cada detalle, con la esperanza de eludir el temido rechazo? ¿Qué sucedería si por un instante optara por despojarse de esa inquietud persistente? Montaigne, con su perspicaz sabiduría, afirmó: mi vida estuvo llena de desgracias terribles, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Quizás el verdadero origen de su aflicción no resida en la realidad misma, sino en las narrativas que su propia mente teje en la penumbra. Percibe esa opresión, ese nudo constrictivo en el pecho previo al envío de un mensaje, la aprensión ante la posibilidad de una palabra inoportuna, el pavor a la ignorancia, la extenuación de proyectar una fortaleza que contrasta con la fragilidad interna. Comparto esta experiencia, pues también transité ese sendero, anhelando ser reconocido, aceptado, intentando demostrar mi suficiencia ante todos. Sin embargo, ¿y si le revelara que es precisamente al cesar la silenciosa imploración por la aceptación, cuando la corriente de la vida comienza a fluir con mayor serenidad? No le exhorto a la resignación existencial, ni a la indiferencia. Le propongo liberar esa imperiosa necesidad de controlarlo todo, de abrir un espacio sagrado para que su paz interior retorne. Rememoro el amanecer en que esta epifanía se reveló ante mí, en la quietud de la madrugada, cuando solo el incesante murmullo de mi mente me acompañaba. Fue en ese momento de lucidez que comprendí que vivir en pos de la aprobación ajena es una condena autoimpuesta, y que gran parte del dolor que soportamos no son más que fantasmas de eventualidades aún no materializadas. Al soltar, el universo no colapsa. Aquellas personas destinadas a permanecer lo hacen, y finalmente respira, vive, siente la plenitud de su existencia, desentrañando los miedos, el silencio y la autoaceptación. Hoy, mi invitación es a transitar juntos este amanecer, en la intersección de lo consciente y lo inconsciente, para desvelar lo que acontece cuando se cesa de preocuparse de manera errónea y se comienza a cultivarse de la forma correcta. ¿Está preparado para esta revelación? Permítame adelantarle un principio fundamental. Cuando la mente se encuentra en un estado de desorden, la vida tiende a reflejar ese caos. No obstante, existe una metodología racional para recobrar el enfoque, forjar la disciplina y recuperar el dominio emocional sin recurrir a fórmulas ilusorias. En breves instantes, le revelaré cómo puede acceder a este conocimiento exclusivo, pero por ahora, retomemos nuestro hilo narrativo. ¿Se ha detenido alguna vez a considerar que la asfixia que experimenta no radica en lo que los demás piensan, sino en lo que usted imagina que ellos piensan? Al observar ese mensaje, leído y sin respuesta, su corazón se contrae. Repasa cada vocablo, cada emoji, cada punto final, como si su propia dignidad dependiera de esa correspondencia. Al realizar una publicación, permanece absorto en la pantalla de su dispositivo, anhelando la validación en forma de me gusta, como si tales insignias digitales confirmaran su existencia, su relevancia, su visibilidad. ¿Por qué otorgamos tanta trascendencia a la aprobación de individuos que en muchos casos apenas inciden en nuestra realidad? ¿Por qué permitimos que el silencio de un tercero o una mirada de juicio nos induzcan a cuestionar nuestra identidad, a dudar de nuestro propio valor intrínseco? La paradoja del control, la búsqueda de aprobación y sus consecuencias. Quizás el origen resida en una enseñanza arraigada, que el afecto debe ser merecido, que la atención ha de ser conquistada, que la aceptación se adquiere mediante la obediencia, y el éxito a través del sacrificio. En esta incesante pugna por ser aceptados, nos fragmentamos paulatinamente. La voz se atenúa para no incomodar, las opiniones se amoldan para evitar confrontaciones, los sueños se ajustan a las expectativas ajenas. Y este ciclo inexorablemente agota y debilita. Sé que percibe esa fatiga, el esfuerzo constante por ser suficiente, por no errar, por no defraudar, esa vigilancia perpetua, el temor al rechazo,
la opresión torácica cada vez que algo escapa a su control. En el fondo persiste la convicción de que necesita un control absoluto para ser amado, respetado, visible. Pero Montaigne nos advierte que el hombre que teme al sufrimiento ya está sufriendo lo que teme. Y usted, inmerso en ese miedo constante al rechazo, ya experimenta el rechazo día tras día en su interior. En el pavor al fracaso, ya siente el dolor del mismo incluso antes de intentarlo. Lo comprende, vive en un estado de alerta, procurando evitar el sufrimiento, pero paradójicamente se autoinflige daño en el proceso. Y la mayor ironía, ¿sabe cuál es? Cuanto más se esfuerza por controlar cada aspecto en aras de la aceptación, más gravosa se torna su existencia. La ansiedad se exacerba, la espontaneidad se marchita. La vida se transforma en una actuación, y las personas perspicaces detectan cuando el esfuerzo es desmedido. Esto genera distancia, pues la energía de quien busca aprobación no es etérea ni magnética. Es tensa, densa e insegura. El renacer de la libertad, dejar de buscar y empezar a ser. No es preciso ser perfecto para ser amado. No es necesario complacer a todos para ser digno de respeto. No requiere controlar cada circunstancia para sentirse seguro. Y, en ocasiones, lo que más necesitamos no es un esfuerzo adicional, sino la rendición, la comprensión de que es digno de existir, incluso en el error, incluso en el desacuerdo, incluso en la imperfección. Quizás ha llegado el momento de interrogarse, ¿estoy haciendo esto porque es intrínsecamente verdadero para mí, o por temor a las consecuencias de no hacerlo? Cuando cesa la preocupación excesiva, no se vuelve indiferente, simplemente deja de sacrificar su paz interior para comprar la aceptación. Comienza a existir con autenticidad, y quizás, en el instante en que deje de vivir para evitar el rechazo, comience a vivir para experimentar la libertad. ¿Ha notado lo que acontece cuando simplemente se detiene, no de vivir, sino de esa frenética carrera en pos de la aprobación? Cuando deja de enviar ese segundo mensaje, de verificar si ya vieron que está en línea, de analizar cada silencio como un indicio de rechazo, cuando desiste de intentar controlar cada matiz de su imagen para no perder a nadie, ¿sabe qué sucede? El mundo no se desmorona y comienza a respirar. Al principio, resulta inusual. Su cuerpo, habituado a la alerta, a la cautela en cada paso, a la disculpa por su propia existencia. Su mente ansiosa lo tildará de irresponsable por no responder de inmediato, por no procurar complacer a todos, por no corregir cada detalle antes de revelar su esencia. Lo calificará de egoísta, perezoso, equivocado, pues ignora lo que es vivir sin el yugo del control. Pero después algo se transforma. Despierta y el peso en el pecho no es tan opresivo. La paz del ser, cuando la autenticidad atrae la verdad, envía el mensaje y no permanece implorando una respuesta con el corazón desbocado. Articula lo que genuinamente piensa y no se autodestruye analizando si debió expresarlo de otra manera. Publica lo que es verdadero para usted y no escruta cada me gusta como si su vida dependiera de ello. Cuando se detiene, algo se alinea en su interior, porque cesa de existir exclusivamente para los demás. Comienza a existir también para sí mismo. Montaigne afirmó que un hombre que teme sufrir, ya sufre por lo que teme. Y la verdad es que, al dejar de intentar evitar cada dolor imaginario, descubre que muchos de ellos nunca se materializarían y que, incluso si lo hicieran, serían insignificantes en comparación con los escenarios que su mente concibe. Cuando se detiene, descubre que no necesita suplicar para ser aceptado, que no requiere vigilar cada detalle para ser digno de amor, que no precisa sacrificarse para retener a las personas a su lado, y que al dejar de suplicar, atrae lo que es auténtico, porque las personas perciben la desesperación y perciben la plenitud. Existe una cualidad magnética en quien vive en paz con su propio ser, aunque no sea perfecto. Es como un campo silencioso de confianza. Usted conoce a este tipo de individuos. Ingresan a un espacio sin la necesidad de demostrar nada.
conversan sin prisa, sin la ansiedad de ser validados, sin el miedo constante al rechazo. Y es precisamente por esta autenticidad que son recordados. Está listo para abrazar esta nueva forma de ser y experimentar la libertad que le espera. La serenidad del soltar, un viaje hacia la autenticidad y la paz interior. Cuando uno se detiene, se libera una vasta cantidad de energía. Esa misma energía que antes se disipaba en la vorágine de pensamientos repetitivos, en las preocupaciones interminables, en la planificación de diálogos que jamás se materializarían. Ahora, esa energía puede ser redirigida para crear, para amar, para estar presente, para vivir. Comenzamos a comprender que la verdadera libertad no reside en la ilusión de tener cada aspecto bajo control, sino en la confianza intrínseca de nuestra capacidad para manejar lo que se presente, incluso si dista mucho de la perfección. Detenerse no es un acto de rendición, es, en esencia, un soltar aquello que nunca nos correspondió cargar. Es una declaración de valentía, un encuentro directo con nuestra propia ansiedad, para afirmar, ya no te necesito para vivir. Y en este acto de liberación, emerge una verdad que siempre nos ha esperado pacientemente, la ligereza de existir sin la imperiosa necesidad de pedir permiso para ser. La mente como llave, entendiendo el cambio profundo. Ahora permítame una pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido agotado de tanto intentar mejorar, pero sin percibir resultados reales duraderos? Ha devorado libros, implementado técnicas, anotado meticulosamente sus metas y aún así, nada parece sostener el cambio a largo plazo. Existe una razón fundamental para esto, y no está ligada a una falta de voluntad. La mayoría de las personas intentan transformar sus vidas sin comprender, en primer lugar, cómo funciona la mente. Sin embargo, existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que le enseña a reorganizar sus pensamientos, a obtener claridad sobre su identidad y a construir una disciplina emocional sin depender exclusivamente de la motivación. Este método es una síntesis magistral de neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica. Y cuando se aplica suele marcar un antes y un después en la vida de quienes lo adoptan. Aquellos que lo han implementado reportan una profunda sensación de orden mental, paz y autodominio que antes les parecía inalcanzable. Hemos preparado un video completo al respecto, disponible en nuestros... Simplemente escanee el código QR en pantalla, o haga clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Montaigne y la ilusión del control. Una voz de la antigüedad. ¿Quién fue realmente Montaigne? Entre nosotros, no era un gurú que proclamaba fórmulas mágicas a los cuatro vientos. Era un hombre que, en medio del caos de guerras y pestes que asolaban su época, optó por encerrarse en la quietud de su torre para entablar un diálogo profundo consigo mismo y desvelar una verdad fundamental. La mayor parte de los males que sufrimos son aquellos que inventamos. Montaigne no predicaba una indiferencia fría y distante, sino el valor inmenso de vivir sin la pesada carga de la ilusión del control. Escribía para recordarse a sí mismo que el miedo al dolor es, con frecuencia, mucho más debilitante que el dolor en sí mismo, que vivir atormentado por la búsqueda de aprobación es malgastar el único tiempo que realmente poseemos, el ahora. Él descubrió, allá por el siglo XVI, una verdad que muchos aún no han logrado discernir hoy, que la mente puede convertirse en una prisión, y que la llave de esa prisión reside en nuestro propio interior, en el simple acto de cuestionar nuestros pensamientos. Imagine a Montaigne recorriendo su silenciosa biblioteca, rodeado de volúmenes ancestrales y pensamientos turbulentos, anotando cada miedo, cada duda, cada vergüenza que surgía en su mente. Al plasmarlo en papel, se percataba de que muchos de esos miedos no eran más que meras sombras, y al confrontar esas sombras de frente, éstas perdían su poder coercitivo. Él solía decir, lo que más tememos es la imaginación del miedo. ¿Y cuántas veces se ha sorprendido a sí mismo experimentando dolores que jamás existieron?
construyendo escenarios de rechazo incluso antes de abrir la boca, minimizándose antes de que alguien tuviera la oportunidad de hacerlo. La filosofía de Montaigne es una invitación a soltar lo que no está bajo nuestro control, a vivir sin la exigencia de que todo sea perfecto para poder experimentar la paz, a confiar en que la vida no es algo que deba ser controlado, sino algo que debe ser vivido, incluso cuando fallamos, incluso cuando duele. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Montaigne no anhelaba que fuéramos indiferentes, sino auténticos, que pudiéramos reírnos de nuestros miedos, aceptar nuestras imperfecciones, perdonarnos por ser inherentemente humanos, porque, al final, la libertad no se encuentra en alcanzar la perfección, sino en soltar la necesidad de ella. La libertad de ser, soltar y respirar. Cuando comenzamos a integrar esta práctica en nuestra vida, dejamos de actuar únicamente para agradar, dejamos de escondernos por temor a no ser suficientes, dejamos de buscar desesperadamente la aprobación de todo. Empezamos a vivir desde nuestro propio centro y no desde las expectativas ajenas. Y es en ese punto donde la vida comienza a fluir con naturalidad. Descubrimos que podemos equivocarnos y aún así ser dignos de amor, que podemos ser imperfectos y seguir teniendo un valor incalculable, que podemos ser rechazados y aún así sentirnos completos, que podemos existir sin tener que implorar por un espacio en el mundo. La filosofía de Montaigne es una invitación a vivir con mayor ligereza, con más verdad, con una mayor presencia, para recordarnos que la vida es demasiado efímera como para vivirla con el miedo constante a lo que los demás piensen. Y si hoy, en esta madrugada silenciosa, decidiera soltar un poco esa necesidad de control, si eligiera confiar en que la vida lo está esperando a usted tal como es, aquí y ahora, al final, todo se reduce a esto. No necesita cargar tanto peso para existir. No necesita tener la razón en cada instante para ser amado. No necesita controlar cada minucioso detalle de su vida para ser digno de vivir en paz. La verdad es que nadie le ha dicho que puede soltar, que puede equivocarse, tropezar, fallar y seguir siendo una persona que merece respeto, amor y libertad. No es su deber salvar a todos, agradar a todos, explicar cada cosa, cargar con todo. La vida no le exige que sea perfecto, solo le está invitando a estar presente. Y lo sé que no es fácil. Sé lo que es desear tener todas las respuestas, querer ser siempre la persona fuerte, no querer decepcionar a nadie. Sé lo que es mirarse al espejo y exigirse por cada detalle, cada palabra, cada silencio, pero quizás ya esté exhausto de exigirse tanto. Quizás ya esté agotado de intentar sostenerlo todo con sus propias manos. Soltar no es rendirse, es confiar. Confiar en que sabrá cómo lidiar con lo que se presente. Confiar en que, incluso cuando algo sale mal, usted sigue teniendo un valor intrínseco. Confiar en que no necesita suplicar aceptación para tener el derecho a existir. Cuando se suelta, el mundo no se derrumba, simplemente se reorganiza. Las personas que genuinamente lo aman permanecen. Los espacios que lo asfixiaban se disipan y finalmente respira. Porque al final, todo lo que está buscando no reside en la perfección, sino en la ligereza, en el valor de ser usted mismo, incluso cuando eso implique no agradar a todos, en el valor de decir no, cuando ha estado acostumbrado a decir sí a todo, en el valor de existir de forma real, sin pedir disculpas por cada paso que da. Usted no está aquí para sobrevivir cada día en silencio. Está aquí para vivir, para sentir, para aprender, para permitirse ser, incluso sin tener el control absoluto de todo. Y si hoy, en este silencio de la madrugada, elige soltar solo un poco, lo suficiente para sentir el aire entrar, más ligero, el corazón latiendo sin miedo, los hombros dejando de doler, es porque quizás la libertad que busca no está en hacerlo todo bien, sino en soltar. Finalmente quiero agradecerle por haber permanecido hasta este punto, en este susurro de la madrugada, en esta conversación íntima entre lo que somos y lo que anhelamos ser,
por haber permitido que estas palabras lo tocaran, aunque sea mínimamente, aunque sea en silencio. Yo también he estado en el suelo, cansado de intentar ser suficiente, cansado de moldearme para encajar. Y si algo he aprendido es que la libertad no llega cuando intentamos controlarlo todo, sino cuando confiamos en que podemos vivir sin cargar al mundo sobre nuestros hombros. Gracias por ser una persona que busca entenderse, por tener el valor de continuar, incluso cuando todo se siente pesado. Ahora cuénteme, ¿qué está listo para soltar hoy? Déjelo en los comentarios, aunque sea una sola palabra. Su acto de soltar puede inspirar a alguien más a respirar con mayor ligereza. Si lo que hemos conversado aquí ha resonado con usted, no olvide hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Allí podrá acceder al contenido completo que le muestra cómo redefinir sus patrones mentales, su identidad y la forma en que toma decisiones, crea hábitos y gestiona sus emociones. Si este video le ha sido de ayuda, suscríbase aquí. No porque esté desesperado por los números, ya dejé de preocuparme por eso. ¿Lo recuerda? Usted merece seguir alimentándose de conversaciones que le ayuden a crecer. Deje un like o un dislike si esto tiene sentido para usted. Le prometo que no me quedaré revisándolo de madrugada. Bueno, quizás solo una vez. ¿Va? Y esos videos que están apareciendo aquí en la pantalla dicen que guardan respuestas que solo se revelan para quien realmente está listo para soltar. Pero no le voy a arruinar la sorpresa. Vaya a descubrirlos.